Hola, buenos días compañeros, mi nombre es Omar Magallanes, mi equipo y yo vamos a presentarles sobre el tema la entrevista. Podemos utilizar diferentes métodos. Los métodos más utilizados puede ser la entrevista. Esta es un intercambio de ideas o opiniones mediante una conversación que se da entre dos o más personas. La importancia de la entrevista en sí. La entrevista es la técnica de investigación y recolección de datos más ampliamente utilizada, también la más. Su versatilidad, que aunque su propósito y diagnóstico se está utilizando con muchos otros proceso de intervención, incluso fuera del ámbito o relación. Los factores indican que la entrevista comenzó a tener relevancia en el campo clínico. Su interés por explorar con minuciosidad los síntomas. Esto permitió realizar un diagnóstico. En fin, la exploración del estado mental es imprescindible y esa exploración y demás pegaba la participación fundamental de la del psicoanálisis. Es uno de los primeros en entender que la entrevista una notable influencia en la dinámica de la entrevista. Como de niña, que no es una influencia de las decisiones. Finalmente, hay que mencionar la figura de Myers, que su terapia centrada en el cliente imprime a la entrevista terapéutica un estilo no directivo. Excelencia, que se consolida y que se centra en el macro de representación de cualquier tipo de interpretación. La función más común de entrevista tiende a ser una conversación con un propósito, según Brigham y Moore en 1924. Los elementos más utilizados son la comunicación. La conversación se da al menos entre dos personas, llevándonos a la interacción. A finalizar, el objetivo, un propósito por el cual se realiza la conversación. La comunicación sucede entre dos personas o más, pero en ella participa el entrevistador. Es quien pregunta con un objetivo claro y predeterminado. Tanto la información verbal como la no verbal son registradas y analizadas. Por lo que respecta al componente de interacción, viene a ser un proceso bidireccional. Los participantes comparten actividad en el curso de la entrevista y esta repercute el uno del otro. Por último, el propósito es el objetivo y el motivo de la parte el entrevistador. Las preguntas e interacciones verbales se realizan en función de ciertas pautas y están relacionadas con el problema o con la demanda que hace el entrevistador. Clasificación de la entrevista. Existen muchos tipos de entrevistas y del mismo modo existen diferentes factores que la clasifican. Estos son estructura, grado de dirección o participación, ámbito de aplicación, fines u objetivos, funciones, secuencias temporales y marco teórico terapéutico. Estructura. La estructura se refiere básicamente a cómo se compone la entrevista a partir de sus elementos y componentes, como preguntas, respuestas, secuencias de la pregunta, etc. Existen dos tipos, no estructurales. Las entrevistas solo se realizan en función de algunas líneas muy generales. Es el propio proceso de interpretación. Determina el orden de preguntas y sus tipos. No estructurales. La entrevista solo se realiza en funciones de alguna línea muy general. Es el propio proceso de interacción el que determina el orden de la pregunta y sus tipos. B. Estructurales. Es donde todos los elementos anteriores tienen un formato hecho previamente. Todas las preguntas tienen su orden, las respuestas ya están estimadas y las entrevistas tienen un solo rumbo por donde marcan. Estructurales. Las preguntas tienen algún tipo de estructura ya que el guión está formado por áreas concretas, dentro de las cuales las entrevistas pueden hacerse las preguntas que le parezcan oportunas, siguiendo algún tipo de orden algo detallado. Grado de dirección en cómo el entrevistador determina el contenido y desarrollo de la entrevista. Esto afecta a la manera de formular preguntas o las intervenciones verbales, cuándo escuchar y cuándo cambiar de foco o tema. Directivas. El entrevistador toma tiempo hablando en la entrevista, esto con el fin de formular preguntas e intervenciones y se mantiene más proactivo en la iniciación de la conversación. Elige el tema y conduce por el camino. Directivas. En este caso, el que ocupa más tiempo en sus intervenciones es el entrevistado. El entrevistador procura interferir lo menos posible en el curso natural del habla. Las intervenciones que hace el entrevistador se realizan desde el marco de referencia y el foco del entrevistado, puesto que el objetivo primordial es ponerlo en contacto con su experiencia y sus vivencias, dando por tanto ofrecer el punto de vista del entrevistador o constreñir al entrevistado.
de aplicación, fines u objetivos de la entrevista. La extensión más relevante en cuanto a ámbitos o campos de aplicación es la que se refiere a sus fines u objetivos, sin pretender ser exhaustivos y teniendo en cuenta que la entrevista con función de será común a varios campos. Los ámbitos más importantes pueden ser de la entrevista. Asesoramiento. En este contexto, el entrevistado pide ayuda profesional para ubicarse, centrarse en alguna faceta, bien sea con aspectos de la vida cotidiana, que en nuestro ámbito se conoce con el término counseling, o bien en lo que referente a su orientación escolar o vocacional. El clínico. En este ámbito, el problema por el cual el cliente pide ayuda y consulta tiene que ver con la psicopatología y las alteraciones. El entrevistado no está en plenitud de sus recursos mentales y el que requiere es un cambio terapéutico. Elección. En este campo de aplicación, la demanda consiste en encontrar el mejor candidato para un puesto de trabajo y que ha de tener el nuevo trabajador lo proporciona la empresa. El entrevistador suele utilizar la entrevista como técnica para seleccionar a la persona que mejor se ajuste a ella. Funciones. Hacer la entrevista una técnica tan versátil se utiliza con diversas funciones incluso en un mismo ámbito de aplicación. Así, nos encontramos con que en el ámbito clínico la entrevista desempeña al menos 3 funciones claramente diferenciadas. A. Evaluación y diagnóstico. Su función es recabar la información precisa y necesaria para valorar, evaluar o diagnosticar el problema. Se debe abarcar tanto la información verbal como la no verbal. La información se utiliza para valorar el funcionamiento de la persona y decidir si es preciso una intervención y, si es así, de qué tipo. B. Motivadora. Se trata de animar al paciente a que suma su problema, a que inicie el proceso de un cambio terapéutico y vea la necesidad no solo de involucrarse en él, sino también de mantenerlo. C. Terapéutica. Pretende establecer metas terapéuticas y pasos para conseguirlos con el fin de inducir un cambio que ayude a la persona a mejorar su calidad de vida con respecto a su enfermedad o trastorno. Secuencia temporal. En el ámbito clínico, el proceso de evaluación e intervención va cubriendo distintos objetivos en función del momento en que se ubique en el proceso. Así, en este ámbito se suelen distinguir los siguientes tipos de entrevista. A. Screening. Es un tipo de entrevista normalmente semiestructurada y de menor duración que permite evaluar aspectos importantes que suceden o sufre la persona con el fin de valorar que sus necesidades pueden ser cubiertas por los servicios prestados en esa unidad o dispositivo. B. Entrevista inicial. Aquella que sirve de primera toma de contacto y que tiene como propósito identificar el objetivo genérico de la relación de ayuda que se puede llegar a establecer. C. Entrevista de devolución. Una vez que el entrevistador ha acabado su evaluación, es fundamental no solo dar respuesta a la demanda del paciente, sino también dar feedback de la visión que el profesional tiene del problema que le trajo a consulta y comunicar la formulación que ha realizado el clínico. D. Entrevista de alta clínica. Su propósito es terminar el proceso y despedir al paciente cerrando el caso. Teórico de referencia terapéutica. La fundamentación teórica de la orientación terapéutica va a terminar en que, en realidad, qué información es relevante para nosotros. Entonces habrá que modificar cuáles son las metas terapéuticas, la estructura de la entrevista e incluso el estilo que mayor va a ayudar al terapeuta a conseguir esta dinámica. El descubrimiento del inconsciente y en las interpretaciones que va haciendo el terapeuta con el fin de que el paciente integre en su conciencia sus conflictos y los resuelva. Entrevista fenomenológica. De un estilo no directivo, la estrategia es ayudar a promover el autoconocimiento y el desarrollo del potencial humano del cliente. Las dificultades han tenido su origen en un desarrollo personal, de modo que no es un enfermo, sino alguien que desconoce la forma en que su manera de percibir la sociedad afecta a sus conductas. Entrevista por tanto que los problemas del paciente tienen origen en experiencias adaptivas del aprendizaje. La entrevista marca un sentido amplio dentro de las técnicas de autoinforme, donde las personas informan sobre sí mismas. Asimismo, hay otros tipos de autoinformes, como el test, que es una técnica estandarizada que proporciona resultados cuantitativos. Esto permite hacer comparaciones entre poblaciones o condiciones. En cambio, la entrevista suele ser más flexible, permite hacer la evaluación más individual, se acomoda a las circunstancias y problemas del entrevistado. Así bien, cada técnica tiene sus respectivas ventajas. Algunas de las ventajas del test pueden ser que los resultados son comparables, es un poco menos complejo, puede ser más simple y es unidireccional, enfocado a una sola cosa. La entrevista, en cambio, suele ser información verbal y no verbal, más cantidad de información, comunicación bidireccional y puede ser un buen método para evaluar personas con dificultades. Sin embargo, siempre se corren riesgos con técnicas así, como que la información puede ser falsa o se puede ocultar información, bien que todo responda de manera positiva o negativa. También puede haber desviaciones o sesgos por parte de 3 factores: el entrevistado, el entrevistador o la situación. Sin
dudas, la entrevista exige una gran preparación en varios ámbitos para llevarse a cabo de una manera. Que muchos investigadores analizan sus posibles sesgos y fuentes de error, precisamente para poder obtener así un mejor control. De este modo se podía empezar a plantear el estudio de las leyes que regulan la conducta verbal del entrevistado y controlarla con el fin de obtener la información más fiable y válida. De considerar la información que aporta la persona como conductas verbales o como todas las conductas. Empiezan a ser relevantes las aportaciones del tipo Greenspoon, su conocido efecto de y el uso del condicionamiento verbal, la susceptibilidad de condicionamiento de las respuestas verbales, lo que se refiere a la validez y más concretamente a la validez del contenido. Podría ser la representativa de la información. Se recoge en cuanto al problema a evaluar, es decir, se valoraría la entrevista en cuanto a su capacidad para generar respuestas que representen el universo de aquello que se pretende valorar. Lo que respecta a la validez, criterio, expresa el grado en que la información recogida puede usarse para predecir o inferir una variación con otro variable similar. Etapas de investigación cualitativa en la entrevista: delimitar el tema, diseñar el plano que se va a seguir para obtener la información que se requiere, entrevistar a la persona guiando la entrevista hacia el objetivo planteado, analizar los datos obtenidos con los métodos de análisis apropiados a la entrevista, verificar los resultados con una metodología propia de entrevista de tipo cualitativo y de análisis del contenido. En cuanto al tema de las garantías científicas, en el caso de la entrevista es que anteriormente no se tenía la confianza que se le tiene, por así decirlo, en estos momentos, ni mucho menos, ya que se le veía todavía, estaba en cuna, por así decirlo, y apenas se estaban empezando a investigar los sesgos que podía tener, y al ser un tema tan humano, ya bastante desconfianza. Sin embargo, se vio que para obtener información realmente ya no es que fuera buena, es que era necesaria para los investigadores. Entonces se vio su necesidad y se crearon leyes que regularan la conducta verbal del entrevistado para así poder obtener la información que se requería. Gracias a esto, posteriormente se hicieron varios estudios y lo que surgió como base para luego que la entrevista se construyera como lo que es ahora fueron parámetros como fueron la verbalización, la latencia, la iniciativa que tomaba el entrevistado y las interrupciones que se hicieran ahí.